¿Cómo están ustedes, mis queridos amigos? Estamos iniciando una emisión más de su programa, su espacio. Hagamos gimnasia emocional. Bienvenidos a todos. Le damos las gracias a Tere Armas, que está aquí en los controles, en la voz interna. Gracias también a todo el equipo de colaboradores que ya se encuentran ahí en la línea telefónica de la Esperanza 3367-1000, 3880-0770 y 3880-0771. Les recuerdo que los mensajes de texto los estamos recibiendo al 33 15 70 94 26. Bienvenidos en Guadalajara, Jalisco, total y completamente en vivo a través del 920 de AM. Un cálido abrazo también para todos nuestros amigos de Puerto Vallarta que nos escuchan a través del 100.7 de FM, como también para nuestros compadres allá en Culiacán, Sinaloa, sí señor, a través del 90.3 de FM, y finalmente en Tabasco, en donde siempre es un Edén, en donde cada fin de semana y ahí temprano en la madrugada están en contacto con Radio María a través del 790 de AM y del 91.7 de FM. Les recuerdo que todavía estamos en buen tiempo, todo el año es buen tiempo para participar en la maratón. Todavía tenemos aquí todo el espíritu de colaboración con Radio María. Puedes comunicarte a estos teléfonos para realizar tu donativo. Puedes comunicarte también con Pati del Toro para integrarte al club de amigos. Puedes integrarte total y completamente a Radio María, porque Radio María eres tú. Si usted se encuentra en su computadora y no sabe cómo accesar a la estación, anote por favor esta dirección: www.radiomariamexico.com o www.radiomaria.org, y usted estará allí a un clic de entrar en contacto con esta bendita estación, esta radio misionera. Hoy lo prometido es deuda. Hoy lo prometido es deuda. Habíamos hablado de todas las implicaciones emocionales en padecimientos que van desde lo mental hasta lo físico. Y el día de hoy vamos a hablar de una enfermedad de la cual se habla muy poco, de la cual se conoce muy poco, la cual está subdiagnosticada y que muchas personas seguramente van a encontrar aquí muchos tips, mucha información que les va a ser de utilidad. Una enfermedad que puede presentarse desde la niñez y que da una serie de síntomas, todo un cuadro sintomatológico que va desde síntomas que se parecen, ¿verdad?, a cuadros como el autismo, a cuadros como retraso en el desarrollo, a falta de concentración, irritabilidad en los niños, berrinches que parecen no tener una justificación, hasta presentarse también en algunos casos en la vida adulta, en personas que por algún evento traumático, alguna pérdida, algún duelo, alguna situación emocional, se detona esta enfermedad. Estamos hablando de la enfermedad celíaca. Y para eso hemos invitado a dos personas conocedoras, expertas en el tema. Tenemos aquí a Óscar Hernández. Hernández, bienvenido, Óscar. A sus órdenes. Quien es el presidente de la asociación Por una Vida Sin Gluten PACE. Bienvenido, Óscar. Gracias. Bienvenido. Y tenemos también aquí al joven Eduardo Vázquez Alcocer. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, Óscar, de 22 años, estudiante de medicina del 7º semestre, y ambos con una experiencia no solamente teórica en el asunto, sino total y completamente vivencial. Ambos son celíacos y nos van a explicar a grandes rasgos qué es esto de la enfermedad celíaca, Óscar. La enfermedad celíaca es una intolerancia al gluten. Esto se desarrolla o se desencadena principalmente en personas que son predispuestas genéticamente. Sí. El gluten lo que hace es, cuando ingresa al intestino de las personas celíacas, es atacar la flora intestinal, termina con la flora intestinal, y esto en consecuencia crea una permeabilidad del intestino, y eso es lo que va ocasionando que toda la toxina del gluten que contienen el trigo, la cebada, el centeno principalmente, y la avena, por cuestiones de contaminación, que es
a muy poca gente le afecta. Sí. Esta proteína que conocemos como el gluten es lo que les afecta directamente y entonces causa una serie de trastornos intestinales, fundamentalmente, que al final de cuentas le pegan a todo el organismo. Así es, el intestino tiene por ahí un recubrimiento que le llaman lumen, ¿sí estamos en lo correcto? Sí, así es. ¿Eduardo? Se llama lumen, ahí pues es donde se da la absorción de todos los nutrientes. Unos filamentos, unos pelillos. Formalmente se llaman microvellosidades. Ajá. Y vellosidades. Vellosidades, cuya función es precisamente absorber. Absorción de los nutrientes, así es. Y al momento de que uno tiene el gluten como celíaco dentro del organismo, ya lo comentó el señor Oscar, viene toda la sintomatología a causa de la mala absorción que se da. ¿Se van atrofiando también estas vellosidades? Fundamentalmente es la condición del celíaco, la flora se atrofia en su totalidad. Hasta que el tejido queda totalmente liso. Queda aplanado. Aplanado totalmente. Así es. Y esto conlleva una incapacidad total para asimilar entonces los alimentos. Para asimilar los nutrientes. Ay, qué importante esto. Pare usted oreja, porque fíjese cómo esto puede tener una repercusión que se puede dar a nivel de una serie de síntomas, como cuáles, Eduardo. Puede empezar desde una diarrea, en los niños puede ser déficit de atención, muchas veces las mamás los llegan a confundir con eso, que el niño no está poniendo atención a la escuela, distraído, distracción, llega cansado a la casa, muchas veces lo llegan a confundir con anemia, que se da la anemia en conjunto con la enfermedad celíaca debido a la mala absorción. A la mala absorción, algunos otros síntomas que se presentan. Una característica ahorita que preguntan de los niños, y hablando de cuestiones emocionales, el niño se vuelve muy irritable. El niño puede de repente reaccionar sin causa justificada, ponerse de mal humor. Y ahí es cuando puede uno tener pues, cierta sospecha. Sí. La otra, por ejemplo, todo lo que es el esmalte dental se desgasta muy rápido. Entonces no hay explicaciones lógicas para todo este tipo de manifestaciones y puede ser consecuencia de una enfermedad celíaca, ¿no? Todos estos síntomas, vómito, estreñimiento, gases en exceso, despertar a medianoche, por ejemplo, que también eventualmente se ha reportado, la irritabilidad, Eduardo, que tú mencionabas, los cuadros de anemia, las diarreas, las cefaleas, los dolores abdominales, todos estos eventos ya juntos van llevando a pensar que se trata de una enfermedad celíaca. Sí, no todos los organismos son iguales, cada organismo reacciona de forma diferente. Pero fundamentalmente son estos los síntomas que se presentan. Este despertar en las noches es clásico de los celíacos, ¿no? ¿Por qué razón? No lo sabemos, y esto pues, sabemos que afecta directamente al cerebro y es lo que puede ocasionar que uno esté despertándose. Y el insomnio. Pues. Y el insomnio, por el otro lado, decía aquí una señora, dormía casi todo el tiempo, pero aún así se sentía cansada y tenía dificultades pensando con la concentración mental y en la toma de decisiones. Así es. Fíjese qué importante, ¿no? Eduardo, tú como estudiante, ¿cómo has vivido esto? Sí, bueno, como lo comentábamos hace rato ahí en personal, antes de que a mí me diagnosticaran la enfermedad celíaca, era el pan de cada día, ¿no? Distracciones en la escuela, llegaba cansado a la casa, dificultad para la concentración. ¿Qué tiene este muchacho? ¿Qué decían tus padres? ¿Qué es lo que pasa? Principalmente pues por no absorber los nutrientes, que es un todo para poder integrarlo al cerebro. Fíjate, hemos comentado aquí en el programa ya en muchas ocasiones que cuando existe una enfermedad en el hogar y que cuando esta enfermedad no está detectada, cuando no está diagnosticada, entonces genera una serie de complicaciones que no solamente confunden a la familia, sino que además empeoran el pronóstico y deterioran la calidad de vida del enfermo y de su familia y del entorno psicosocial. Porque puede llegar a darse en estas condiciones el caso de personas que se depriman, ya luego hablaremos ahorita un poquito más a fondo de este rasgo, y por eso es tan importante que nosotros estemos muy atentos en este tipo de síntomas que tú mencionas, Eduardo. El niño no se concentra. No estamos diciendo que todos los niños tengan enfermedad celíaca, pero sí es importante que tengamos en cuenta que si el niño no se concentra, si el niño se muestra irritable, junto con todos los demás síntomas que estamos describiendo, ya podemos hablar de la necesidad de un diagnóstico. Sobre todo si se acompaña de diarrea. Es la presentación más clásica, es en lo primero que uno piensa cuando tiene una diarrea crónica. Es la presentación más clásica.
La diarrea. La diarrea. La diarrea. Aunque puede presentarse en casos de estreñimiento, ¿eh? Estreñimiento también, También ¿verdad? puede ser. O sea, es una enfermedad paradójica y sumamente desconcertante. Es muy difícil su diagnóstico por lo mismo. Sí. O sea, presenta una serie de síntomas que pueden parecerse a otro tipo de enfermedades. O sea, un síndrome de intestino irritable, Por ejemplo, una hablar de colitis, claro. O una colitis. Sí. Puede ser muy enfocada a estos síntomas. O la cefalea con una migraña. Así es, así es. ¿Verdad? Entonces, difícilmente, por eso, el promedio que tenemos en México de atención para que se diagnostique a un celíaco Sí. es entre 9 y 10 años. Entre 9 y 10 años. Y es un recorrer entre 9 y 10 médicos. Ah, sí, 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 Porque sí. hay que estar buscándole y buscándole porque los médicos no le atinan a lo que es. Y hay que hacer toda la serie de estudios que se consideran para la enfermedad celíaca y aún así pueden dudarlo. Hay una biopsia intestinal. Fundamentalmente, y ahora lo que se hace son 3 tipos de anticuerpos fundamentales, que es el antitransglutaminasa, que es antiendomicio, y que ahora hay uno que se llama antiglarina disaminada, que son los 3 con los que se puede determinar si uno es enfermo o es candidato a ser enfermo celíaco. A ser enfermo celíaco. Si los resultados son positivos, es seguro que es enfermo celíaco. Y quizá no sea necesario llegar a una biopsia intestinal. Cuando hay alguna duda, que hay alguno de los estudios sale como negativo, entonces sí hay que aplicar la biopsia intestinal, que es lo que llaman ellos la prueba oro. Ya para determinar con toda claridad. ¿A qué edad fuiste tú diagnosticado como celíaco, Oscar? No, yo fui diagnosticado a los 17 años, después de 9 años de andar lanzando por todos lados con médicos, laboratorios y todo tipo de medicinas, porque es lo clásico, ¿no? Claro, aquí yo pienso, cuando hablamos de este tipo de situaciones, pienso no nada más en el enfermo, sino en el entorno familiar. ¿Cómo vivió tu familia esta circunstancia? El problema conmigo fue muy no chistoso, pues fue muy raro. Yo empiezo a padecer del estómago a raíz de la muerte de mi padre, que es la cuestión que hablábamos y comentábamos hace rato. El detonante que puede ser cuando una persona es predispuesta. Y se desencadena toda una serie de diarreas. Sí. Insisto, el estar yendo a instituciones públicas, que es lo que uno recurre inicialmente por ser derechohabiente. Claro. Cuando las personas trabajamos en el gobierno o trabajan en el gobierno. ¿A tu médico familiar? Y es empezar con el medicamento, ¿no? Que la suspensión, que el antibiótico, y esto deteriora la flora intestinal. Y al final de cuentas, cuando yo soy diagnosticado a los 17 años, pues ya pasamos por una serie de consecuencias. Cuando me diagnostican, en México no se conocía, bueno, por lo menos yo no tenía ni idea de lo que era la enfermedad celíaca. A mí no me diagnostican como celíaco, sino me diagnostican con un síndrome de mala absorción por enteropotia al gluten. Eso es. Y entonces uno dice, bueno, ¿y eso qué es? ¿Eso con qué se come? Así es. Entonces dice, bueno, el nutriólogo te va a orientar, y el nutriólogo dice, no puedes comer gluten, pues me quedo en las mismas, que es el gluten. Claro. ¿Sí? Y no hay a dónde recurrir. En ese entonces yo comía muchas cosas que yo creía que no tenían gluten, y que sin embargo hace 7 años me doy cuenta que me estaba yo comiendo un tipichural de cosas que sí contenían gluten. ¿Qué es el gluten, Oscar? El gluten Paren oreja, por favor. El gluten es una proteína tóxica para los celíacos que contienen principalmente el trigo, la cebada y el centeno. Trigo, cebada y centeno. Es parte de la proteína que contienen estos cereales. Ajá. Y eso es la parte tóxica para el intestino de los celíacos. Eso es. Sin embargo, sabemos pues que el gluten se encuentra en una variedad amplísima de... A ver, Eduardo, háblanos un poquito de eso. Pues como lo menciona aquí el señor Oscar, a uno le dicen no puedes comer gluten, no vienen el trigo, la cebada y el centeno, y uno nada más se imagina el pan. Exactamente. Pero pues hoy en día se utilizan muchos aditivos, muchos conservadores, muchos colorantes a base de este gluten. Por dar un ejemplo, ¿quién pensaría que el yogurt tiene gluten? Exacto. Muchas compañías utilizan el gluten como espesante, como conservador, entonces ahí es otra restricción. Embutidos tampoco, pastas tampoco, entonces es muy restringida la alimentación. ¿Bebidas también? Hay muchas bebidas que si vienen adicionadas con estos conservadores, pues también lo pueden contener. O sea, ¿el gluten se puede usar como vehículo? Así es. Sí, estamos entendiendo adecuadamente como un vehículo para conservar el alimento o para espesarlo o para darle consistencia. Así es. Sabor para también. Darle color, para darle sabor. Así es. Y es altamente usado. El 85% de toda la producción industrial de alimentos utiliza gluten.
fundamentalmente del trigo, que es el gluten más tóxico para los celíacos. Sí. La parte tóxica que contiene el trigo se llama gliadina. Y la gliadina la encontramos en cualquier lugar. Estás tocando allí un punto muy importante, porque cuando dices, a mí me diagnostican ya después de 9, dijiste 9 años. Bueno, ok, fíjate, ¿cuántos años pueden pasar para que nos demos cuenta de qué es lo que está sucediendo? ¿Cuántos años tienen que pasar? A veces cuando yo hablo aquí sobre los trastornos emocionales y les comento, a veces cuántos años tienen que pasar cuando vivimos en la negación o cuando no está adecuadamente diagnosticado un padecimiento. En el caso de las enfermedades físicas es exactamente lo mismo. Tú tienes un detonante que es la muerte de tu padre. A partir de ese duelo, a partir de esa pérdida, se detona esta enfermedad. Sin embargo, nosotros podemos entender que ya hay un factor predisponente, porque entiendo que esta es una enfermedad genética, sí, hereditaria. Tiene su componente genético. Eduardo, háblanos un poquito de esto. Tu papá también tuvo este cuadro. Sí, así es. De hecho, es por lo que yo me di cuenta. A mi papá se lo diagnosticaron y como es una enfermedad con su factor genético, sí, muy fuerte, pues nos hicieron los exámenes a toda la familia y ahí es cuando yo me doy cuenta que soy celíaco sin tener la presentación típica. Tú saliste positivo. ¿Hay personas que pueden ser celíacos y no presenten síntomas? Así es. Es como se le conoce enfermedad celíaca silente. Silente o latente. O latente. El enfermo trae todo el potencial y ese potencial está allí, digamos, en una situación de vida en donde si el enfermo cuida sus emociones, si el enfermo mantiene un equilibrio emocional, podría mantenerse, digamos, detenida. Pues es algo que realmente no se puede llegar a saber porque es una enfermedad multifactorial. Aparte de las emociones, pueden influir las infecciones virales, bacterianas, cualquier tipo de puede ser también externo. Una infección el detonante. Es decir, hay varios elementos del entorno que pueden desencadenar esta situación. Fíjense qué importante. Si usted está escuchando en estos momentos este tema, vamos reflexionando un poquito acerca de cómo es que nosotros podemos, en este caso, ir identificando, si no tanto la enfermedad celíaca, que podría ser también, porque estamos hablando de un 1 o 2% de la población detectada. 1% promedio global. Que me parece que es muy relativo, ¿verdad? Es relativo porque hay mucha gente sin diagnóstico. Efectivamente. Y mucha gente que ni siquiera se sabe que pueda ser potencialmente celíaca, ¿no? Hasta que se presentan los síntomas. Podría ser la enfermedad celíaca, pero también podría ser alguna otra enfermedad que puede ser entonces detonada por una serie de factores medioambientales. Lo que sí sabemos es que desde el punto de vista emocional, la emoción determinantemente puede ser un detonante. Fundamentalmente y en adultos. En adultos sobre todo. Así es. Sí, porque una persona puede llevar toda la vida el gen, ser predispuesta a desarrollar la enfermedad celíaca, sí, y no desarrollarla hasta edades que pasan de los 50 años. Y es cuando más, ahorita por ejemplo, los últimos años se ha detectado un mucho mayor número de personas que han sido diagnosticadas como celíacos, sí, después de los 50 años. Y esto por cuestiones emocionales. Comentaba hace rato que si uno puede controlar sus emociones, yo preguntaría, ¿quién en esta época puede controlar? Tiene un control, no, pues no, con ¿verdad? El estrés que vivimos. Si ya estamos, cuando vamos manejando, ¿cómo vamos? Así es. Entonces, todo este tipo de factores que a lo mejor ni cuenta nos damos, son lo que puede desencadenar en cualquier momento la enfermedad celíaca quien está predispuesto a ello. Qué importante es eso. Esta misma persona que envía esta información dice, durante los 6 meses antes del diagnóstico de enfermedad celíaca, esta paciente cumplía los criterios de episodio depresivo mayor, moderado, y los de anorexia nerviosa, excepto por su peso que permanecía estable. Otras pruebas psicológicas confirmaron estas impresiones clínicas. En los 2 meses desde que esta señora comenzara una dieta libre de gluten, los síntomas depresivos disminuyeron. Es decir, que cuando la persona detecta, cuando ya es diagnosticado esta enfermedad y se llevan a cabo las medidas dietéticas necesarias, los síntomas tienden a mejorar. La calidad de vida... Yo aquí quisiera hacer un llamado de atención porque se ha dado ya mucho últimamente
la moda de la dieta sin gluten. Sí. Una persona que no es diagnosticada como enfermo celíaco, lo más recomendable es que no se sujete a una dieta libre de gluten. Aun cuando crea y considere que todos los síntomas que presenta pueden ser detonantes del gluten, lo más recomendable es no llegar a la dieta sin gluten hasta no ponerse en manos de un médico, Exacto. hasta no hacerse los exámenes necesarios para el diagnóstico, y si determina el médico que sí, de acuerdo a los resultados, debe de llevar una dieta sin gluten, entonces sí. Bajo Pero antes prescripción no. médica, Exactamente. ¿verdad? O sea que... Porque hablamos mucho de que todos los síntomas que pueden ser, y mucha gente, y digo, eso lo vemos a diario en el Facebook y lo Sí. vemos en las redes sociales que nos Sí. dicen, oye, creo que yo soy celíaco. Pero no se trata de creer, ¿sí? Se trata de que nosotros entendamos que hay un procedimiento médico que debe uno de seguir, y entonces sí, entrar a la dieta sin gluten, porque entonces puede tener consecuencias por no estar metiéndole al organismo todos los nutrientes necesarios. Por supuesto, es decir, que bajo la sospecha no es suficiente para Así tomar es. medidas, Así es. ¿verdad? Ya Así de es. tipo terapéutico. Sin embargo, la sospecha puede ser un primer indicio, ¿verdad? De una iniciativa que nos lleve a tener un Acudir al diagnóstico, médico. Eduardo. Acudir al médico. Y como lo mencionaba la persona que ahorita mandó los mensajes, los síntomas varían muchísimo, desde episodios depresivos hasta las diarreas pues clásicas. Yo conozco de hecho un caso en el que también se le hizo el diagnóstico de depresión, porque tiende a confundirse mucho. Imagínense a alguien que baja de peso repentinamente, de repente todo lo que come le hace daño, Fatiga, irritabilidad. eso obviamente va a llevar a que la persona se deprima. Y lamentablemente, pues lo primero en lo que uno piensa es, tienes depresión, vamos a darte tus antidepresivos, cuando realmente hay algo de fondo. Hay algo de fondo que está acompañando allí a todo este proceso llamado enfermedad celíaca. Este factor depresivo a mí me llama mucho la atención. Hemos detectado en cada enfermedad física, en cada trastorno o disfuncionalidad de orden físico, siempre va acompañada de algún elemento emocional que lo caracteriza o lo detona o puede mejorar sustancialmente. Tú mencionaste esto de la calidad de vida, que me parece muy, muy importante. Vamos a ir a un corte. Estamos hablando de la enfermedad celíaca y sus concomitantes emocionales, y para esto tenemos aquí a dos invitados que son expertos en el tema. Vamos a ir a un corte, no te me vayas a enfriar, porque en un momentito vamos a seguir haciendo gimnasia emocional. Ya estamos aquí de regreso. Nos encontramos haciendo gimnasia emocional y ya a estas alturas estamos sudando. Estamos sudando porque tocamos temas que definitivamente activan la conciencia y nos ponen alertas respecto a las necesidades, no nada más de nosotros cuando estamos padeciendo una enfermedad, sino también de las necesidades familiares, de las necesidades sociales. Ya estamos hablando aquí de los factores psicosociales. Estamos abordando la enfermedad celíaca. Eduardo, comentando un poquito lo que estábamos ahorita charlando en el corte, un enfermo celíaco puede llevar cambios a su salón de clases, a la relación, el noviazgo, a la familia. Cuéntanos un poquito acerca de esto. Sí, así es. Contábamos hace un momento que todo mi círculo se adapta muchas veces a lo que yo tengo, a mi enfermedad. Y comentábamos ahorita la frase de yo soy el celíaco con diagnóstico, pero parece que todos los demás también la tienen, porque pues yo pienso que cuando uno tiene este tipo de enfermedades uno se da cuenta quién está ahí para apoyarlo. La solidaridad. La solidaridad. Mis amigos se adaptan a mi alimentación cuando salimos de fiesta, cuando hacemos reuniones, qué botana puedes comer, qué podemos comprar para que tú también te diviertas. Mi familia a la hora de la comida, mencionaba que mi novia, la familia de mi novia se ha adaptado mucho conmigo y se los agradezco infinitamente, porque pues sin el apoyo de todos es muy difícil llevar esta enfermedad. Y yo he tenido el apoyo de todo el mundo prácticamente. De todos tus seres queridos y también de tu círculo social y también hasta de tu novia. Fíjate nada más. Oye, podríamos decir que aquí es en donde la enfermedad irónicamente se convierte en un factor de unidad para la familia. Este es un punto como para trabajar más a fondo. Yo les voy a platicar
la versión contraria. Oscar. Yo vivo en una familia donde el único celíaco soy yo, ¿sí? Y ahí difícilmente puedo yo hacer que la familia respete un ambiente de no gluten. ¿Por qué? Porque pues a ellos les importa comer lo que comen siempre. Claro. Entonces, ahora, por ejemplo, tengo una comida al rato. Y la comida van a ser milanesas, seguramente será pasta, a lo mejor habrá una ensalada, que es la que yo podré comer. Y de ahí en fuera, pero nadie se preocupa, ¿y tú qué vas a comer? Y Así eso es. sucede los fines de semana que nos reunimos la familia, el día del cumpleaños de cualquiera es ir a comprar el pastel para el cumpleañero, Claro. es ir a comprar la gelatina o hacer el flan, o hacer... Porque además de ser celíaco yo tengo una serie de alergias, entonces yo no como lácteos, yo no como otra serie de cosas. Entonces, no hay quien en un momento determinado diga, ¿y tú qué vas a comer? Ahí tenemos ¿Quién otro. quién se tiene que preocupar por qué voy a comer? Yo, ¿no? Claro, Si yo claro, no me ahí preocupo. tenemos el otro lado de la Exactamente. moneda, ¿verdad? Entonces, si esto lo hablamos como un factor de unión, en muchos casos no lo es. Y en muchos casos es incluso hasta factor de De discusión, discusión. porque hay familias en donde llega a ser una discusión abierta el decir, bueno, ¿y por qué tenemos que comer como tú? Así es. El enfermo eres tú, no yo, ¿no? Así es, fíjense cómo entonces muchas veces sin ninguna enfermedad, sin ningún padecimiento en la familia, en muchas ocasiones se crean conflictos innecesarios. Ya no se diga, por ejemplo, cuando hay entonces este tipo de situación especial, en el caso dietético, creo que sí es un reto. Tenemos una llamada al aire, ¿verdad? Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Cómo estás? ¿Quién habla? ¿Qué óvole, Pancho? ¿Cómo estás? Yo dije, esta voz la conozco. Sí, así es. Así es. Sí, Pancho. Así es. Claro. Ah, sí, cómo no. Oye, Pancho, y ahorita que estás comentando esto que me llama mucho la atención, es la preparación que has tenido tú que desarrollar, la disciplina, la constancia, el conocimiento, la responsabilidad respecto a tu enfermedad. Tú has desarrollado una responsabilidad respecto a la enfermedad celíaca. Dinos, ¿cuál ha sido uno de los elementos más importantes en este proceso? Cierto.
Cierto. Pancho, te mandamos un abrazote, gracias. Qué hermoso testimonio de Pancho. Fíjense, la preparación entonces que la persona enferma necesita para tomar la responsabilidad plena de su enfermedad, de sus necesidades y cómo salir adelante en este cuadro que fundamentalmente se tiñe de color depresivo, ¿verdad, Eduardo? La depresión es uno de los síntomas más significativos. Sí, muchas veces se puede llegar a confundir o incluso puede llegar a opacar el diagnóstico. Ya lo mencionábamos, los médicos lo primero en lo que piensan muchas veces es en la depresión y el cuadro de fondo es la enfermedad celíaca, que una vez llevando el tratamiento, que es la dieta libre de gluten, Sí. todos esos síntomas mejoran a raíz de que uno como persona se siente mejor en todos los aspectos. Cuando la persona mejora en la parte espiritual, en la parte humana, física, los síntomas pueden hacerse más llevaderos, mejora el pronóstico. No, claro, claro. Sí, la persona se deja caer, truena como cualquier persona en cualquier condición de vida. Entonces aquí lo que hay que hacer es tratar de motivarse. Una vez que uno adquiere una dieta libre de gluten, el ánimo se despierta, el ánimo se levanta, empieza uno a tratar de adaptarse a las condiciones. Lo que decía Pancho es muy cierto. O sea, el inadaptado es uno a la sociedad, ¿no? Entonces resulta que uno llega a cualquier lugar y uno es exagerado, uno no come porque es uno sangrón, pero la gente no entiende que realmente es una necesidad lo que nosotros tenemos de no comer todo lo que contiene gluten. ¿Sí? En las casas es muy difícil. Si a mí me invitan a comer a algún lugar, yo o llego comido o llego con mi comida en una vianda. Oye, nos dicen, no te hagas de la boca chiquita. Sí, y a veces es súper incómodo porque ponerle a dar explicaciones a todo mundo del por qué no se puede, por qué sí se puede, a veces sí llega a ser pues complicado de llevar. Nos decía una compañera a través del Facebook, ayer o antier escribía, y pues, obviamente hubo una serie de comentarios, de que cuando llega con su papá es celíaco. Cuando llega con su papá a un restaurante, su papá les dice, yo no quiero que le digan al mesero ni al capitán de meseros que yo tengo una condición especial, yo no quiero que me tengan lástima. A mí me dejan pedir lo que yo quiera y lo que me sirvan. Entonces, obviamente las consecuencias son posteriores porque hay que atender al señor cuando se pone malo, ¿no? Claro. Entonces le decíamos, bueno, pues, y preguntaba ella, ¿qué hago en estos casos? Yo no le puedo decir a mi papá, no, pues es mi papá, ¿no? Entonces le sugeríamos, bueno, pues levántate y ve y habla cuando no te vea tu papá con el capitán de meseros y explícale cuál es la condición. Así es. ¿No? Y tratar de evitarlo. Eso es a lo que nos enfrentamos. El otro día yo llegué a un restaurante, yo difícilmente voy a un restaurante, ya los he negado ya de por vida, pero cuando llego a ir, un día le dije a mi hermano, me voy a pelear con el mesero. No empieces, que no sé qué. Le dije, simplemente voy a ir a decirle qué tienen que yo pueda comer en un buffet. Ajá. Y se van a dar cuenta que no puedo comer nada de lo que hay en todo el buffet. Lo que hay ahí. ¿Sí? Ajá. Uno entra a las tiendas de autoservicio y dice, ¿qué compro? Volteas a ver a un lado, volteas a ver a otro, volteas a ver atrás y nada puede comprar uno, más que el agua. Ahorita este punto, Oscar, que mencionabas acerca del familiar, el familiar del enfermo celíaco, es que cuando hay una enfermedad en casa, yo suelo decirles, todos estamos involucrados o contagiados en lo emocional. Este contagio del que hablamos, un contagio emocional, es el que se ha dado en llamar codependencia. Así es. El que ya ha llenado ahorita anaqueles y anaqueles en la librería sobre este tema, la codependencia. ¿Qué es esto? Lo que tú mencionabas ahorita, Oscar, que es la preocupación de la hija de ese señor cuando dice, ¿qué hago con mi papá? Que no se está cuidando, que no toma la responsabilidad de su propia enfermedad y que actúa como si no tuviera la enfermedad. Lógicamente, los que después van a vivir los efectos y todos los desastres de una falta de conciencia, no solamente es el enfermo, toda la familia y toda la sociedad. ¿Cierto? Me preguntaba hace rato que cómo había vivido mi familia desde que yo fui diagnosticado. Quizá no fue cuando yo fui diagnosticado, sino fue muchos años después. Yo tuve una época de crisis muy fuerte, ¿qué voy a decir? 10 años después. Y entonces empecé a caer al hospital constantemente.
Y eso pues obviamente afecta a toda la familia. ¿Por qué? Porque implica que alguien tiene que ir acompañando al hospital, el hospital no recibe a una persona sola, yo lo podría hacer, pero no nos reciben a uno. Entonces hay que estar, mi mamá por ejemplo, yo en aquel entonces yo vivía en el DF y mi mamá vivía en Guadalajara. Mi mamá se iba, si se enteraba, porque yo muchas veces ni siquiera la enteraba de que estaba yo enfermo, si se enteraba que estaba yo hospitalizado, agarraba un avión y se iba a la Ciudad de México a estar sentada a un lado conmigo en el hospital. Entonces implica y sí involucra a toda la familia, ¿no? Por supuesto. Entonces por eso más vale cuidarse uno. Aun cuando no lo entienda la familia y aun cuando no sea copartícipe de esta dieta, al final de cuentas saben, y uno tiene que cuidar eso, ¿sí? Que se enferma y la consecuencia va a ser para todos, ¿no? Hay que estar pendiente, hay que llevarlo al médico, porque cuando uno cae en una crisis, son crisis fuertísimas. Muy fuertes. Yo he llegado a estar en el hospital en estado de shock y no hay forma de que yo por mi propio pie pueda levantarme y irme al hospital. Entonces necesito que alguien me lleve al hospital, que alguien me cuide, que alguien esté pendiente, que alguien vaya con la enfermedad. O sea, sí implica a toda la familia, ¿no? Y ese alguien, como decía el amigo Pancho, ese alguien que es tu esposa, tu esposo, tu hijo, ese alguien que es tu nieto, ese alguien que es tu hermano, ese alguien que es tu mamá, tu papá, ojalá que también pudieran recibir este apoyo para que pudiéramos aprender a convivir con nuestro enfermo, sin tacharlo, decía por ahí Pancho, de una manera que se oye un tanto chistosa, pero es real. Es real. Es real. Eres un payaso, eres un exagerado, eres un delicado, eres un manipulador. Todo yo les llamo diagnósticos caseros que hacen mucho mal a la familia, empeoran la enfermedad y finalmente deterioran los vínculos familiares. Pues vamos dicen que todo lo bueno también se termina, entonces vamos a pasar a unas últimas sugerencias. Eduardo, ¿qué nos dirías para todas las personas que están escuchándonos respecto a esta enfermedad celíaca? Pues yo les mandaría 2 mensajes. Primero a los que somos celíacos, que siempre, como lo mencionaba el señor Oscar, tener el autocontrol, estar conscientes de que la enfermedad es de uno, que al momento de nosotros cuidarnos vamos a mejorar la calidad de vida. Y a los que no son celíacos, pues que entiendan lo que es una enfermedad. No es, como mencionaban, una payasada, no es que sean delicados, es una enfermedad y como dicen, hoy por ti, mañana por mí, uno nunca sabe, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias, Eduardo Vázquez, por estar aquí con nosotros, que no sea la última vez. No, claro que no. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Eduardo. Oscar Hernández. La enfermedad celíaca no es una enfermedad, y así la consideramos a nivel internacional, es una condición de vida. Se llama enfermedad porque es la denominación que se le da, pero uno está enfermo cuando cae en crisis. Cuando uno vive su vida normal, es una condición de vida, y esa condición se logra con una dieta libre de gluten. Llevar una dieta libre de gluten estricta, respetarla en todos los términos, le va a dar una condición de vida a uno, vamos a llamarle igual a la gente normal. ¿Sí? No tenemos ningún problema de estarnos adaptando a la sociedad. Claro, tenemos conflictos de que no tenemos productos, de que no tenemos atención de parte de las autoridades, pero eso lo vamos a lograr nosotros y para eso está Por una Vida Sin Gluten AC, ¿no? Oscar, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Oscar Hernández, presidente de la Asociación Por una Vida Sin Gluten. Y estamos ya al final de esta emisión. Muchísimas gracias. Gracias también a Tere, que estuvo aquí. Además tenemos ya un libro. Armas. Sí. Déjenme decirles que para las personas que están preguntando en nuestros teléfonos, vamos a dejar los datos por si necesitan de mayor orientación. Hay personas que preguntan cuáles son los alimentos sin gluten o qué tipo de metodología se puede seguir. Vamos a dejar aquí los datos. Hay un libro también aquí de Oscar Hernández que se llama Por una Vida Sin Gluten, precisamente buscando una mayor calidad para el enfermo celíaco. Oscar, muchas gracias por estar aquí. Estamos a sus Que Dios los bendiga, un gusto tenerlos aquí. Gracias a Tere Armas, que estuvo aquí en los controles. Gracias a todo el equipo de colaboradores en la línea telefónica de la Esperanza. Gracias a Rina, gracias a Yoli, gracias a ti que estuviste escuchando Radio María. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga.